Sí, para cada duración tengo una intensidad. Pero cada curva la realizamos para un debido tiempo o para un debido periodo de retorno, que sería T sub X, ¿no? Y aquí tengo varias curvas IDF, entonces tendré un T sub 5, periodo de retorno 5 años, un T sub 10, 10 años, un T 25, 25 años, un T 50, ¿no? Y así, pues yo tengo una familia de curvas asociadas a una recurrencia definida por el periodo de retorno y en función de eso establezco para determinada intensidad, para determinada duración la intensidad que le vaya a corresponder. Bien, cuando hablamos del análisis de frecuencia, estamos hablando de la magnitud de un suceso que se puede esperar que ocurra cada n años. Es decir, cuando hablamos de la frecuencia, no necesariamente estas lluvias, por ejemplo, si decimos 50 años, no necesariamente va a caer esta lluvia cada 50 años. Puede caer cada 2 años, puede caer de un año y el siguiente también, ¿no? No se sabe. Lo que se mide es la magnitud, ¿a cuánto equivale? Entonces equivaldría a una de 50 años, ¿no? Aunque se haya reproducido muchas veces. No sé si estamos claros con eso o tienen alguna pregunta. Bien, me dan un minuto, por favor. Muy bien. Entonces decimos que la precipitación la vamos a identificar a partir de estos 3 elementos, ¿no es cierto?, que le van a dar identidad, si quieren, a una precipitación. Por un lado, está trabajando bien, ahora sí. Por un lado, cuánto llueve, cuánto dura y cuánto se repite. Para llegar a eso, nosotros normalmente evaluamos lo que se llama el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Este es un trabajo especializado que tiene que llevarlo adelante necesariamente un hidrólogo, ¿no? Nosotros como ingenieros de carreteras lo que hacemos es, en su caso, tener el conocimiento necesario para poder eventualmente dar una solución aproximada, pero si como ingenieros civiles nos especializamos en hidrología, pues obviamente
Ya nuestra respuesta no puede ser aproximada, sino de muy alta precisión, ¿no es cierto? Entonces, para los que quieran dedicarse a la hidrología, porque digan, oye, yo mejor voy a ser hidrólogo, no quiero ser carretero, están equivocados porque el que no cae resbala, dicen, ¿no? Entonces tú puedes ser hidrólogo, pero siempre vas a estar en, ¿cómo te diría? Siempre va a existir la probabilidad de que trabajes para un proyecto guiado. Entonces, lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver de aquí adelante, es una aplicación de la hidrología a los proyectos viales, particularmente, ¿no? Es decir, es una partecita pequeña de la hidrología, porque la hidrología, como han visto en la materia, pues es una especialidad muy amplia, ¿no? Es una especialidad muy amplia. Bien. Entonces, aquí vamos a ver un poco cómo interpretamos el ciclo hidrológico para una vía. Entonces tenemos, bueno, la precipitación, que es la que se produce a través de la condensación de los gases, ¿no es cierto?, que ascienden a la atmósfera, y una vez que se condensan los gases, el vapor de agua, pues se convierte en agua líquida y por el peso propio esta agua empieza a caer, ¿no? Y se produce lo que nosotros llamamos precipitación. Entonces se precipita agua a la tierra y esta agua cae, una parte se va a infiltrar, otra parte se va a acumular, como lo podemos ver aquí, ¿no? Como vemos en las calles también, en las cunetas, ¿no? Cómo se acumula y escurre finalmente el agua. Incluso en estos canales el agua va a tener un mecanismo de filtración, ¿no es cierto? Entonces, el agua escurre, se reúne en corrientes, luego, por decirles, llega a formar parte de un cuerpo de agua, como puede ser un lago, y este lago, con la intensidad del calor, empieza a evaporar, y esta evaporación nuevamente se junta en las nubes y el ciclo hidrológico vuelve, ¿no? Bien, cuando el agua se junta en reservorios, como puede ser un lago, el lago siempre va a tener infiltraciones hacia adentro de la montaña. Estas infiltraciones van en algún caso a aflorar a través de vertientes, ¿no es cierto? A través de vertientes. Esta agua también se va a juntar en algún lugar y va a seguir infiltrándose. En fin, es un movimiento muy interesante el que se produce. Y cuando incluso el agua está en el corazón de la montaña, tenemos lo que se llama el nivel freático, que es variable porque es estacional. En muchos casos se va a cargar de la superficie y va a permitir que el nivel se eleve, y en las épocas de estiaje el nivel va a descender. Y aún así el nivel freático puede enviar filtración de agua que puede ascender a la superficie por capilaridad, según el tipo de suelo que exista, ¿no? Entonces ascendería por capilaridad. Y en carreteras, estas van a ser las constantes, ¿no? Ya lo explicamos esto, la transformación de una fase en otra, nubes, condensación, lluvia, evaporación durante la caída, eso no lo mencionamos. Cuando el agua está cayendo, por resistencia del aire, por el calor, la temperatura, una buena parte del agua que está cayendo se va igualmente a evaporar, o sea, se va a ir en vapor de agua, y no todo va a caer a la superficie.
También vamos a tener, por ejemplo, aquí yo podría tener unos arbolitos, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Que estos arbolitos van a interceptar esta lluvia, ¿no es cierto? Y me va a afectar me va a afectar la cantidad de agua que cae versus la que se reúne en la superficie terrestre, ¿no? Bien, en todo caso, acá ya empiezan a aparecer algunos elementos importantes que cuando hablamos de escurrimiento estamos hablando de flujo, ¿no? Es decir, va a escurrir por este canal, va a escurrir por este canal, incluso va a escurrir por esta filtración. Entonces, cuando se produce ese escurrimiento concentrado, surge el concepto de caudal, es decir, ¿cuánto escurre? El caudal es la medida de escurrimiento del agua, medida en metros cúbicos, litros, por unidad de tiempo. Entonces, el caudal, metros cúbicos por unidad de tiempo por segundo, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Es decir, estamos haciendo un repaso muy sucinto de lo que ustedes ya han visto con el doctor Salas, y es un repaso aplicativo estrictamente al diseño de carreteras. En muchos textos ustedes van a encontrar el término gasto, van a encontrar el término derrame también. Nosotros vamos a decir caudal, ¿no? Gasto me suena a la platita que gasto por ir a la discoteca, digamos, ¿no? Derrame me suena que, pucha, mi bolsillo ha estado heavy y he derramado mis monedas en el camino. Caudal vamos a decir. Infiltración a la zona de aireación es lo que se produce, digamos, cuando el agua es interceptada por los árboles, ¿no es cierto? También cuando el agua que se infiltra es captada por las raíces, ¿no? Y estas raíces va a captar el agua, se va a alimentar la planta y cuando llega a una parte siguiendo el proceso, también va a empezar a transformarse en gas, ¿no? Y vamos a hablar de infiltración profunda cuando esta supera la capacidad de la zona de aireación y se genera percolación a la zona de agua subterránea, ¿no? Entonces va a ser una infiltración profunda cuando el agua logre penetrar tanto que pase, digamos, a formar parte de los cuerpos de agua subterránea. Esta pregunta ya la hicimos, ya la respondieron ustedes, ¿no? El elemento determinante en drenaje es la precipitación. ¿Alguna pregunta que tengan aquí antes de continuar? Bien, entonces nosotros hemos hablado de que la lluvia la vamos a identificar a partir de cuánto llueve, cuánto dura la lluvia y cuántas veces se repite. Y esta IDF me establece que un evento, ¿qué quiere decir que me establece un evento? Me establece que yo tengo, por decirles, una intensidad de 150 milímetros que se ha producido en una hora. Ese es un mundo de agua, ¿no es cierto?, que se ha producido en una hora y la frecuencia que se está reproduciendo después de 3 años. ¿No? Ahora, esta puede ser la repetición, digamos, experimentada, pero la nominal tiene que ver con la frecuencia, ¿no?, que se calcula en función de la magnitud de esta lluvia y, bueno, de los análisis estadísticos que nos dicen que esa frecuencia corresponde a una lluvia de 25, 50, 100, 200 años, ¿no? Bien.
Este, digamos, sería el único concepto que merece una explicación así detallada. Los otros son por demás claros, ¿no es cierto? 150 milímetros, yo los mido ¿dónde? En el pluviómetro, ¿no es cierto? O a través del pluviógrafo también, para establecer la lluvia que he conseguido en una hora. Y del análisis estadístico me va a salir la frecuencia. Entonces, este es un evento. Este es un evento, ¿cierto? Entonces yo diría, en vez de 3 años, diría una frecuencia de 25 años. Ya está. Ahora, estos eventos se van a dar en términos de que nos permite analizar los márgenes de seguridad para el diseño de mis obras de drenaje. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo voy a decir una lluvia de 25 años con estas características, ¿qué margen de seguridad me está dando, ¿cierto?, a mi proyecto? Y en todo caso, siempre es necesario asumir un nivel de riesgo, ¿no? La seguridad absoluta sabemos que no va a existir, sino más bien siempre vamos a estar sujetos a ese nivel de riesgo y tenemos que obviamente que estar dispuestos a asumirlo. Yo voy a decir, a ver, voy a asumir el riesgo de que no se produzca una lluvia de 100 años durante el periodo de vida útil de mi alcantarilla. Ese es un riesgo. Lo otro es decir, a ver, yo voy a considerar cero riesgo, ¿no? No voy a asumir ninguna posibilidad de que exista una lluvia, es decir, voy a asegurar de que mi elemento más bien resista en todos los casos una lluvia de 100 años. ¿Por qué tiene que resistir? Justamente porque yo quiero eliminar. Si se produce el evento, porque el evento yo no puedo garantizar si se va a producir o no se va a producir, ¿verdad? El evento es algo aleatorio, es algo que no depende del proyectista, sino depende de las condiciones climáticas de una zona. Entonces yo no puedo reducir el riesgo de una lluvia de 50 años, esa lluvia ahí está, o de una lluvia de frecuencia de 100 años, ahí está, puede darse. Cuando digo es necesario asumir el nivel de riesgo, me refiero en función de la dimensión de mi dispositivo. Entonces, yo tengo mi alcantarilla de sección circular y digo, yo quiero que sea absolutamente segura. Obviamente, trabajaré con una lluvia de 300 años o de 500 años, sería un absurdo, pero y quiero cero riesgos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy asegurando que esa mi alcantarilla no va a colapsar nunca. Sin embargo, mi elemento no va a ser así, sino va a ser una cosa así, ¿no es cierto? Es decir, claro, tiene un cero nivel de riesgo. En cambio, si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo, yo puedo decir, a ver, en los 25 años de vida útil de mi dispositivo, yo quiero considerar que el 98% de riesgo de tener una lluvia con una frecuencia de 100 años, por decir esto. ¿Qué estoy permitiendo? Que exista un 3% de probabilidad de que ocurra una lluvia. Y voy a correr ese riesgo, es decir, voy a diseñar no para 100 años, porque es 3% no me parece, voy a diseñar para 50 años. Pero considerando que probablemente pueda darse, ¿no? Entonces, les diré que es muy difícil establecer, porque el riesgo, como pueden ver más abajo, tiene mucho que ver con la posibilidad de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Daños a las propiedades, interrupción del tráfico. De estos tres niveles de riesgo, ¿cuál les parece a ustedes, digamos, el menos dañino?
El último es menos dañino. El último, ¿no? Porque se me puede interrumpir el tráfico. ¿Qué va a pasar? Ya, pues que tú no vas a llegar a tu cita. Bueno, caso que se interrumpa cuando estás llevando a un enfermo muy grave, puede ser también. Daños a las propiedades, pero el más complejo es el de pérdida de vidas, ¿no? Es decir, que tú al asumir un riesgo estés poniendo en riesgo, entre comillas, la seguridad de la vida de las personas, ¿no? Entonces, como verán, este es un tema que no hay mucho donde pensarla, ¿no? No hay mucho donde pensarla. Entonces, yo tengo que garantizar que mis obras tengan un cero riesgo de pérdida de vidas. Daños a las propiedades, sí, puedo aceptar un 15%, porque como es un tema material, yo lo puedo reponer. Interrupción del tráfico, bueno, ese riesgo yo lo puedo aceptar, no sé, en un porcentaje de 20%, digamos, ¿no? Interrupción de tráfico. Entonces, en función de eso, yo definiré un periodo de retorno que, como dice ahí en la presentación, es función del riesgo. Bien, aquí tenemos la famosa tabla 1.22 del Manual de Administradora Boliviana de Carreteras, donde está calculada la probabilidad de ocurrencia de eventos, ¿no es cierto? Y además nos proporciona información acerca de determinados dispositivos de drenaje que podemos aplicar en la construcción de estas carreteras. Bien, ahí tengo nuestro cuadro. Donde la información que nos proporciona no dice lo que quiero que diga. Se perdió mi puntero, aquí está. Bien, entonces me dice tipo de obra. Me lo categoriza en puentes y viaductos, alcantarillas con sección transversal de unos 75 metros cuadrados, ¿cierto? O altura de terraplén de mayor o igual a 10 metros. Luego alcantarillas con sección menor a 1,75, el drenaje de plataforma y defensas de riberas. Veremos, en puentes y viaductos me dicen la nota 1. En el caso de viaductos, el cálculo de caudales en crecida está destinado a calcular la socavación en las fundaciones de pilas iguales a T. Se empleará para el cálculo de socavaciones en puentes. Claro, si yo voy a calcular la hidráulica del puente con un periodo de retorno T, obviamente tengo que calcular las condiciones de socavación para los elementos de partida que hemos mencionado, ¿no es cierto? Bien. La nota 2 tiene que ver con alcantarillas mayores a 1,75. Dice, las alcantarillas de drenaje construidas bajo terraplenes de altura mayor a 10 metros deben diseñarse para estos periodos de retorno, es decir, los que están aquí, ¿no? Cualquiera sea su sección. En esta misma categoría se clasificarán estructuras proyectadas bajo el nivel del terreno natural circundante
destinadas al cruce desnivelado de dos vías. Bien, la nota 4 entonces viene ya al periodo de retorno, perdón, la nota 3 y la nota 4. ¿Qué dice la nota 3? Para la etapa de diseño de puentes y defensas de ribera, la revancha mínima asociada a la cota de obras máximas para el periodo de retorno del diseño debe ser de 1 metro. Ojo con este punto, ¿no? A ver, ¿quién me puede enviar un gráfico y compartirlo con los grupos para la interpretación del punto 3? Veremos el punto 4 más y así hacemos un concurso sobre el tema. Para la verificación hidráulica de puentes se considerará que la revancha asociada a la cota de aguas máximas para el periodo de retorno de verificación puede reducirse a 0,30 metros. A ver, me gustaría que alguno de ustedes haga un esquema de lo que estamos mostrando aquí, de lo que se está mencionando, y lo discutamos. ¿Cómo es? ¿Alguien ha dibujado? Nada simple. Y a ver, veremos conmigo. O alguien ya ha hecho. Ya, para la etapa de diseño de puentes, la revancha mínima asociada a la cota de aguas máximas para el periodo de retorno debe ser de 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a tener aquí, por decirles mi quebrada, y aquí voy a diseñar y construir luego un puente. Esta es la rasante de mi puente. Aquí estaría la bosa del puente y aquí estaría la infraestructura del puente. No, la infraestructura, la estructura del puente. Vamos a suponer que mi puente es un puente de sección cajón. A ver, vamos a dibujar mejor esto. Eraser. Ya. Entonces tengo una losa. Y tengo aquí mi sección cajón. Bueno. Ok. Esta es
tiene una dimensión aquí, tiene una dimensión aquí. Esta sería la altura h y esta sería la altura de mi viga h minúscula, ¿no? Aquí está h y este sería el h, ya. ¿Qué me dice esto? Me dice que para la etapa de diseño de puentes y defensas de ribera, la revancha mínima asociada a la cota de aguas en el periodo de retorno debe ser 1 metro. Entonces, si yo voy a calcular, vamos a usar otro color, no, amarillo no, no se ve. No selecciono el color. Y tengo aquí el NAME, digamos 200 años, para T 200 años. Esta nota 3 me dice que esta revancha, que sería la diferencia de cota entre la base de la estructura y el nivel NAME, debería ser al menos 1. ¿Es cierto? Eso es. ¿Qué dice la nota 4? Para la verificación hidráulica de puentes, se considerará que la revancha asociada a la cota de aguas máximas para el periodo de verificación puede reducirse a 0,30. Entonces, este es mi NAME de diseño y de pronto yo tengo mi NAME de verificación. Y mi NAME de verificación corresponde a 300 años. Entonces voy a tener otra cota NAME aquí. Y esta recomendación me dice que la diferencia entre la base de la estructura y la cota NAME tiene que ser una altura H1 que sea mayor o igual que 0,30. Perfecto. Entonces, a eso se refiere esa nota 4. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro, chicos, el concepto? Hola. Ingeniero, una pregunta, ingeniero. Dale. No entiendo muy bien la parte de cuál es el proceso para la verificación y el diseño, cuáles serían las diferencias. Muy buena pregunta. Vamos al gráfico. A ver, antes, puentes y viaductos. Puentes y viaductos me dice para carretera y para camino, me da estas dos categorías. Para carretera me dice diseño 200 metros y verificación, 200 años de periodo de retorno. Y para verificación T igual 300, ¿no? Entonces, yo calculo, lo voy a volver a dibujar aquí, esta otra quebrada cualquiera, voy a tener esta quebrada. Y yo voy a calcular estadísticamente con todas las de la ley. Yo voy a calcular, el color no puedo elegir. Ya, yo voy a calcular el NAME. Nivel de aguas máximas extraordinarias. Y este NAME, siguiendo la estadística, yo voy a definir que corresponde a T 200 años. Entonces, con este T 200 años, yo voy a calcular aquí un caudal, ¿no es cierto? Un Q200, que tiene que ver con la cota NAME
200 y con el periodo de retorno de 200. La verificación, ¿en qué consiste? Considerar una lluvia ligeramente mayor. Digo ligeramente porque es un decir ligeramente, ¿no? Pues un poquito más llueve y yo calculo este nuevo NAME, y este nuevo NAME para los puentes tendría que ser un NAME 300 para verificar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en mi estadística yo tengo que calcular también un caudal para 300 años, ¿no? Que tenga que ver a su vez con un periodo de retorno de 300 años. Entonces, con este caudal yo verifico si mi sección hidráulica es suficiente, ¿cierto? Como podemos ver en el caso del puente, yo miro el NAME y digo, ay, ok, mi puente soporta, entonces no tengo nada más que hacer, ¿no? Así está. Y yo podría, con estos datos, incluso definir la rasante, ¿no? De tal manera que me quede muy al pelo, pues le meto, pues, ¿no? Por ahí es muy caro hacer los movimientos de tierra, etcétera, ¿no? Y como igual voy a construir la estructura, pues juego un poco con esos detalles. No sé si hemos aclarado la duda. Sí, ingeniero, pero una preguntita más. Sí. ¿Esto entonces de verificación se hace se lo analiza para el punto crítico o...? Buena pregunta. Buena pregunta también. A ver, en realidad la verificación se va a hacer más que para el punto crítico, se va a hacer para un determinado elemento, ¿no es cierto? Como en este caso que estábamos hablando, el primer dispositivo del que estuvimos hablando, estamos hablando de puentes y viaductos, ¿no? Y para carreteras 200 años, para caminos 100 años, verificación 150. Otro elemento, alcantarilla. La alcantarilla me dice para carretera y para caminos. Si es carretera, asumo 100 años de periodo de retorno para diseño y asumo 150 años para la verificación. Entonces, en este otro caso también, si voy a calcular una alcantarilla, vamos a abrir aquí una hoja más. Si vamos a ver una alcantarilla, yo tengo que definir de esta alcantarilla este es el NAME. NAME de diseño es NAME 100. Entonces, en la alcantarilla sigue lloviendo y el agua se va elevando hasta llegar a un nivel como el que estamos segmentando. Y este nivel, con una lluvia extra, tendría que ser el NAME de diseño, ¿cierto? Perdón, mi NAME de verificación. Tendría otro NAME, mi NAME 2, que para alcantarillas de 150 años es mi NAME de verificación. Y en función de esto, aquí yo tengo que medir lo que llamamos como bordo libre. Entonces, en la medida en que mi caudal de verificación o mi NAME de verificación me permita tener un bordo libre adecuado o de acuerdo a la recomendación del manual, pues ahí me quedo, ¿no? Es decir, es necesario siempre considerar un determinado valor del bordo libre para evitar que esta alcantarilla trabaje a presión, ¿no?
sino más bien que permite un juego, digamos, adecuado, de tal manera que yo diseño para 100 años, verifico para 150 y tengo ¿cómo diríamos? Un colchón que no me va a saturar, que no me va a colapsar la alcantarilla, ¿no? Entonces, esa es la idea. No sé si hemos quedado más claros. Sí, ingeniero. Una preguntita más, sí. Dale. Para elaborar, digamos, las curvas IDF, se necesita un tiempo de retorno, bueno, el tiempo de diseño, ¿no? ¿Se lo hace con los dos o solo con uno, ingeniero? ¿O cuál se toma? Buena pregunta. Las curvas IDF son las que te van a permitir, en todo caso, tener justamente el NAME 300, el Q300, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí está tu curva IDF y tú vas a calcular una curva para T10, otra curva para T50, para 100, y para T200, ¿no? Entonces, esta curva IDF, que es una familia de curvas, es lo que te va a permitir tener la información, ya sea para el caudal de verificación como para el caudal de diseño, ¿no? Entonces, yo elijo para 300 años, ante una duración de 1 hora, yo elijo tal caudal, pero no me llueve me llueve 1 hora, pero esta curva corresponde a 100 años y esta otra corresponde a 200 años, con lo que mi duración va a resultar, la duración va a ser la misma, pero la intensidad va a ser más grande en función de cuál es el periodo de retorno que nosotros asumamos, ¿no? Entonces, por eso las curvas más abatidas están en el orden de 5, 10 años de periodo de retorno y los valores más grandes pues están en un rango superior, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok, con todo gusto, pues. Bien. Entonces, ahí tienen ustedes, y aquí podemos seguir analizando, con alcantarillas con sección menor a 1,75, igualmente tengo carreteras y caminos, para diseño 50, para verificación 100. Y así para distintos elementos vamos definiendo su periodo de retorno de diseño y su periodo de retorno de verificación. Entonces, si es camino y mi alcantarilla tiene una sección menor a 1,75, lo voy a diseñar con 25 y voy a verificar con 50 años, ¿no? Un caudal de 50. Entonces, en función de estos elementos, está definido también lo que llamamos nosotros la vida útil de cada elemento. Entonces, fíjense, en el caso de los puentes y alcantarillas, hasta alcantarillas grandes en carretera, se consideran para la vida útil de estos elementos 50 años. Y, por ejemplo, para estructuras de camino, para alcantarillas de camino será solo 30. Luego para alcantarillas con sección menor a 1,75, igualmente aparece un valor relativamente cómodo. Disminuye para una condición menor de lo que es la alcantarilla, vale decir, para camino. Y bueno, aquí tenemos también para drenaje en plataforma 10,5 y defensas de riberas 20. Y acá
tenemos la columna de riesgo de falla, ¿no? ¿En función de qué? En función del periodo de retorno, de la vida útil, etc. Y en el caso de puentes, por ejemplo, esto nos permite definir un porcentaje de 22% al riesgo de falla, ¿no? Entonces, a ver, veremos aquí. Para puentes y viaductos, un porcentaje de riesgo sería 22 años en diseño, y cuando verifico, mi riesgo reduce a 15%. Para caminos, mi porcentaje de falla es lo más importante, imagínense, 40%, con una disminución al 28% en la verificación. Y así, para cada tipo de dispositivo, tendríamos una consideración menor. Entonces, la verificación nos da ese margen de certeza adicional, ¿no? Entonces, voy a decir, este puente verificado al caudal de diseño, considerando que estoy tomando en cuenta un caudal de verificación mayor, pues mejora mi probabilidad de falla, ¿no? Es decir, reduce el riesgo de falla de un 22 a un 15, ¿no? Por ahí va el asunto. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, para entrar a probabilidad de ocurrencia de eventos, nos damos unos minutos, un pequeño descanso, en 10 minutos nos vemos.